Hola amigos de YouTube, bienvenido a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a estar hablando del teorema de Stock. El ejercicio nos dice, verifica que el teorema de Stock para el campo vectorial dado. Suponga que la superficie S se orienta hacia arriba. F es igual a X en Y más Y en J más Z en K. S es la porción de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 para z mayor o igual que 0. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el teorema de Stock dice que sea S una superficie suave por tramo y orientada que está acotada por una curva C suave por tramo, simple y cerrada, con orientación positiva. Sea F un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta de R3 que contiene a S. Si se cumple eso, entonces la integral de línea en C F por dr será igual a la integral doble que contiene a S por el rotacional de F por ds. Eso se tiene que cumplir en el teorema de Stock. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar esta parte de aquí. Para esta parte de aquí, la integral de línea, tenemos que F por dr sería igual a la integral desde a hasta b de f de la función que depende de t evaluada en f por el producto punto de la derivada de la función r que depende de t por dt igual a la integral de línea F por T mayúscula ds. Bueno, la definición de esta parte dice que si F es un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C dada por una función vectorial R de T, donde A va hasta T, donde T va desde A hasta B, entonces la integral de línea F a lo largo de C es esta parte que tenemos aquí, que es igual a esta parte de acá de el teorema de Stock. Bueno, pues para eso vamos a tomar nuestra función y lo primero que tenemos que tener en cuenta, vamos, primer paso, resolver la integral de línea. Ese será nuestro primer paso, que es esta parte del teorema. Para eso debemos de tener en cuenta que la orientación es hacia arriba. Entonces nuestras coordenadas serán x igual a coseno de t, y igual a seno de t y z igual a 0. Y nos dice que t está variando desde 0 hasta 2pi. Bueno, entonces vamos a obtener a r, nuestra función r. Vamos a sustituirla aquí. Entonces nosotros tendríamos r igual a x por y, que sería coseno de t por y, más y, que es seno de t por j, más z, que es 0 por k. Bueno, esta parte no quedaría simplemente 0 y lo derivamos. La derivada sería menos seno de t por y
más coseno de t por j, y eso es simplemente 0. Luego de esta parte vamos a evaluar a r de t en f. Nuestra función f, vamos a moverla, es esta, vamos a ponerla aquí, es xi más y por j más z en k. Al evaluar a f en r de t, tendríamos a coseno de t por i más seno de t por j, y z por z es 0, entonces simplemente no las ponemos. Aquí tenemos la derivada de r de t y la función r de t evaluada en f. Pues ahora tenemos que hacer el producto punto. Para hacer esta parte del ejercicio, tendríamos entonces que la derivada desde 0 hasta 2pi de f de r de t evaluada en f, que sería coseno de t más seno de t por el producto punto de su derivada, que es menos seno de t por i más coseno de t por j. Todo eso por ds. Perdón, por dr. Pues como ustedes ven aquí en esta parte, al nosotros hacer el producto punto, esto se nos va a eliminar, esto no va a quedar 0, entonces simplemente esto multiplicado por 0, todo eso va a dar 0. Y ya sabemos que nuestra parte izquierda del teorema de Stokes es igual a 0. Ahora solo tenemos que verificar si la parte derecha también se nos hace 0 para que se pueda cumplir la igualdad. Bueno, el segundo paso es calcular la integral de superficie. Para eso tenemos la parte derecha del teorema, que es la integral 12, que contiene a s por el rotacional de f, del rotacional de f por el vector de dirección s. En esto también va a ser igual a la integral doble del rotacional de f por un vector unitario n, producto punto con un vector unitario n, por ds. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar el campo rotacional del vector, que según la definición esto sería igual el rotacional de f de x, y, z va a ser igual a la derivada parcial de p,
con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de z, eso es en y, menos la derivada parcial de p con respecto de x, menos la derivada parcial de m con respecto de z, eso es en j, más la derivada parcial de n con respecto de x, menos la derivada parcial de m con respecto de y. Eso es en k. Bueno, y en nuestra función, vuelvo y escribo la función, la función f de x, y, z, que nosotros obtenemos, que nos lo da el ejercicio al principio, es x en y, eso parece una j, x en y más y en j más z en k. Entonces, aquí nuestro m es x, nuestro n es y nuestro p es igual a z. Con este dato podemos calcular el rotacional de la función. Pues como tenemos aquí, lo primero es la derivada parcial de p con respecto de y. No hay y, entonces eso es 0. La derivada menos la derivada parcial de n con respecto de z. En n no hay z, entonces eso también es 0. Menos la derivada parcial de p con respecto a x. P tampoco tiene x, entonces eso es 0. Menos la derivada parcial de m con respecto de z. También es 0. Más la derivada parcial de n con respecto de x. No tiene, también es 0. Menos la derivada parcial de m con respecto de y. Tampoco tiene y, entonces eso es también 0. ¿Qué pasa? Que entonces el rotacional de nuestra función es igual a 0. Inmediatamente que nuestro rotacional es igual a 0 y la parte derecha de nuestro teorema dice que el rotacional de la función por el vector dirección de S es igual a 0. Entonces aquí ya se cumple el teorema de Stokes, porque se cumple el teorema de Stokes porque la integral de línea de f por dr es igual a la integral doble que contiene a S del rotacional de la función también es 0. Entonces ya aquí tenemos comprobado nuestro teorema para este ejercicio. Espero que les haya gustado mi video. Hasta la próxima.